ha tocado varias veces hablar de o predicar de la lengua. Una vez escuché que si Dios te manda a escuchar algún tema en las predicaciones varias veces seguidas, quizás te está diciendo algo. Y cuanto más si te toca predicar acerca de este tema varias veces seguidas. Me ha tocado muchas veces hablar de la lengua. Yo creo que Dios me está hablando a mí, pero ojalá que Dios también te puede bendecir a ti hablando de este tema, que no solo habla de la lengua, pero también de otras cosas. Como introducción, una vez yo estaba dando la nota a un estudiante y tenía muchos problemas gramáticos. Entonces yo estaba marcando y muchos problemas. Y el contenido estaba bien, pero los problemas gramáticos estaban muchísimas. Y yo la volví el papel y lo miró y vio casi más del bolígrafo mío que las palabras que ella misma había puesto. Y me dijo, Mr. Haney, ¿te gusta hacer eso? Y yo no la pude mentir. Yo dije, sí, me gusta, me encanta. Pero eso quizás nos puede hablar acerca de este tema porque nos gusta poder pasar juicio a otro. Y quizás ilustración era una cosa donde sí me tocó hacer esto porque yo soy profesor y me toca pasar juicio a otra persona por los problemas gramáticos que pueden tener. Pero también nos gusta hacer eso en otras maneras también. Nos gusta sentir superiores a los demás. Bueno, quizás yo peco de vez en cuando, pero como el otro hermano no, como él no, porque él es muy pecador. O quizás yo hablo demasiado, pero escuchaste a la hermana que no dejó de hablar por 2 horas. O quizás que yo digo una palabrita por ahí de vez en cuando, pero escuchaste al otro que dijo aún más. Y nos gusta sentir superiores a los demás y a veces hablamos de los otros. Y este es un aspecto de lo que vamos a hablar hoy día, de hablando de los demás o pasando juicio a los demás, especialmente los otros hermanos. Está hablando específicamente adentro del contexto de la iglesia aquí, que vamos a ver aquí en un momento. Pero por eso, como nos toca ver hoy día, investigar un poquito, pregunta que me vino a la mente es, ¿eres hacedor o juez? Hacedor de la ley, que quiere decir hacedor de la ley de gracia de Dios, de la manera en que debemos vivir, como nos dice la Biblia, como nos instruye la Biblia, como nos instruyó a Cristo cuando caminaba sobre la tierra, nos dijo muchas cosas, cómo debemos vivir, y después los apóstoles, ahora tenemos la Biblia, sabemos cómo debemos vivir, y cuando hablamos de la ley de esto, estamos hablando de la ley de Dios, cómo seguir los pasos que Dios quiere que seguimos, o somos jueces de la ley. Así que vamos a ver dos versículos, ahí están en el boletín, también pueden buscar en la Biblia si quieren, en el libro de Santiago, el capítulo 4, y los dos versículos 11 y 12. Dicen así: hermanos, así sabemos que estamos en el contexto de la iglesia, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Oramos. Dios, gracias por tu palabra.
Ayúdanos ahora a ver lo que tienes para nosotros hoy día aquí en tu palabra, Señor, para poder aplicar a nuestras vidas, Señor. Para saber de las doctrinas que están aquí, pero no tan solo que lo aprendemos en una manera intelectual, pero también que lo vivamos en manera práctica, Señor. Ayúdame ahora a predicar lo que debo, ni más ni menos, y que todos aquí presentes que estén listos para escuchar con la mente y con los corazones abiertos, Señor, para aprender aquí de tu palabra, Señor. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Bueno, y aquí leyendo son 2 versículos, un poquito cortito y una aplicación bien práctica porque se nos pone muy difícil esto. Como mencioné antes, yo toda mi vida he luchado con mi lengua, no decir más de lo que debo. Y hasta hoy día mi esposa me dice, cállate ya dijiste mucho. Y a veces en los estudios bíblicos como que me pongo bien apasionado, bien animado para compartir, porque si yo pensé algo, por supuesto todos los demás también deben escuchar, ¿cierto? Y mi esposa me dice, no, ya lo dijiste. No, es otra cosa. No importa. Entonces, muchos somos así y algunos no. Mi esposa no es así. Mi esposa ha tenido que aprender a hablar y a dar voz alta, porque yo con mi familia somos todos igualitos, que nos gustan hablar a voz alta y sobre los unos a los otros, y así nos comunicábamos de pequeño, y yo comunicaba así. Y alguna vez mi mamá me dijo, cuando todavía no nos habíamos casado, pero Jamie nos estaba visitando y nos dijo, ¿y Jamie habla mucho? Pues sí. Y yo pregunté a Jamie, ¿y por qué no hablaste mucho? Es que no quería interrumpir. Y yo le dije, pues interrumpe, así hablamos. Entonces, para mí, sabiendo eso, que de esa cultura de la casa que tenemos, que para nosotros, si algo nos viene a la mente, entonces lo comunicamos, lo decimos. Pero a veces eso no es tan bíblico. Y yo he tenido que aprender a veces a callarme y de pensar antes de decir. Y eso es una manera nada más de cómo el cristiano, cómo el Hijo de Dios debe usar la lengua. Son varias las cosas que podemos predicar acerca de eso y alguna vez nos va a tocar, yo creo. Pero hoy día nos enfocamos en una solita cosa que dice aquí en el versículo 11 y lo vamos a mirar. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y estamos hablando aquí, como dice hermanos y los unos de los otros, estamos aquí en el contexto de la iglesia y alguna vez uno que quizás como yo, que ha ido a la iglesia toda la vida o por muchos años por lo menos y está ya bien establecido en una iglesia, entonces piensa, no, pero esto no pasa en nuestra iglesia. Lamento decirles que sí. Si existe algún humano en alguna parte, va a haber pecado ahí. Y con una sola persona va a haber pecado. Si son 2, aún más. Alguna vez yo escuché el dicho de que si encuentras la iglesia perfecta, no te juntes con ella para no así dar pecado a la iglesia. Alguna vez un misionero dijo que lamentablemente no existe la iglesia perfecta. La iglesia perfecta sería yo con mi esposa y no estoy tan seguro de mi esposa. Él estaba murmurando. Que no debemos murmurar unos de los otros. La versión en inglés dice speak not evil. Eso quiere decir no hablar mal.
de los hermanos. Son varias las formas que pueden tomar. La primera que voy a hablar es la más obvia, que es el chisme. Y el chisme existe en una manera bien secreta, como que nadie quiere decir, oh, yo chismeo mucho. Y a veces algunos de mis estudiantes hablan de eso. Sí, yo hablo de todas las personas y eso no debes ser tan orgullosa de eso quizás. Pero la gente mayormente no quiere admitir que chismea de los demás, pero todos lo hacemos de alguna manera u otra, o lo hemos hecho quizás. Alguno que sea perfecto aquí presente, que no chismea, me dice cómo, porque aún yo que me estoy aprendiendo a guardar la lengua, aún yo, mejor no. ¿Alguna vez has visto que una persona que como que quiere decir algo, pero después... y después se le sale todo así? Y los chismes, existen los chismes directos. Y yo no hablo así. Pero alguna vez si alguien nos viene y dice, ¿escuchaste qué pasó? No. A ver. Uno está chismeando, uno puede recibir también como puede dar. La comunicación tiene dos lados, como una puerta o como una puente. Existen los dos lados. Pues yo no dije nada. Pero lo escuchaste, lo recibiste, eres parte de la conversación. Entonces, no. Existen los chismes directos y a veces es más difícil controlarse de que uno piensa. A mí me encanta ver un programa bien antigua de televisor, I Love Lucy se llama. Y algún episodio se le tocó a Lucy con su amiga que hicieron como una apuesta con los esposos de que no iban a chismear por una semana completa. Y ya llegando al final del primer día, la amiga llegó y dijo, y Lucy dijo, ¿tienes que decir algo? Pero no puedes. ¿De quién? Y andaban y bueno, estaban chismeando y después dijeron, no, pero no dijimos nada. Pero ya lo habían hecho todo. Se nos puede poner bien difícil con los chismes directos. Y en estos días, más que nada, porque existe los social networks que nos pueden facilitar eso. No estoy diciendo que el Facebook en sí es mala, pero si lo podemos usar para chismear, a veces nos vamos y estamos buscando en Facebook solo para ver qué podemos ver que es bien jugoso para compartir con los demás. Y algunos, como que no les importa, le ponen cosas de su vida ahí mismo en Facebook para que los demás lo puedan ver, pero es como una especie de cambio porque después van a ver también lo que otros están diciendo para ver, ay, que yo soy superior porque a mí solo me pasó esto, pero a otro, mira qué está pasando en la vida. A veces no pensamos mucho que estamos chismeando, pero sí hablamos muchas veces unos de los otros cuando no debemos. Si no nos toca el problema, si no nos toca la solución, entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Que me llega al segundo punto, que es el chisme indirecto. Porque a veces, y eso existe mucho en las iglesias que he dicho del púlpito anteriormente, así que lo voy a tocar, pero los chismes indirectos, mira, te voy a decir una cosa, pero para que ores, porque al hermano está pasando por cosas. Pero escuchaste lo que está haciendo para que ores.
O también me ha pasado a mí que alguien dice y viene y me habla una cosa bien privada que yo no me tocaba saber eso y después viendo mi cara que yo no sabía y me dijo, ups, yo pensé que ya sabías. No. Si no eres parte del problema ni de la solución, no tienes que estar hablando de eso. Hablar de otra persona no debe pasar, y la Biblia habla mucho de eso. Si alguien tiene problemas, si viene algún patrón de pecado en la vida de otro, no tiene que andar a hablar con nadie más aparte de esa persona. Eso está bien claro en la Biblia. Entonces los chismes, directos como indirectos, no debemos estar en eso. No debemos ni hablarlo, es bien fácil evitar hablarlo, tapando la boca, pero tampoco escucharlo. Y a veces yo he salido de un salón porque ahí adentro están hablando de otra persona y no me toca a mí escuchar eso. Y he tenido que salir. Vergüenza mía que no siempre he salido. Pero debemos. Si alguien está, o si uno es bien valiente, puede decir, eso no nos toca hablar. Pero por lo menos podemos salir para que los otros vean, no, ese no quiere escuchar de eso. No murmures. Habla de los chismes, también habla de los ataques. Atacando a otra persona. Y igualmente a los chismes existen los ataques directos como indirectos. Y los ataques directos pueden ser bien crueles. Y no pasa mucho, pero diciendo, que tú no sabes de eso. Ok, mira que yo estudié eso muchas veces, entonces yo soy el experto, entonces tú mejor escucha. Y no pasa mucho, pero he escuchado también, pero aún más común son los ataques indirectos. Ni es un chisme, estamos diciendo a la persona misma, pero después que estaba bromeando, no te preocupes. Pero también fue un ataque, causó división, causó algo entre tú y el hermano que no debía haber pasado. Algo que uno no tenía que decir, pero un ataque personal podría ser de alguna cosa que, cualquier cosa, como parece la persona, si hizo algo muchos años anteriormente y todavía estás mencionando, aunque él se disculpó varias veces, pero mencionando. O pueden ser acerca de muchas cosas, pero debemos tener cuidado porque podemos ser bien directos ni pensando que eso fue ofensivo. Y para mí, otra vez mi esposa, que Dios me la dio para aprender algunas cosas, pero me ha dicho varias veces, ¿tú pensaste de esta cosa de que dijiste? No, lo dije y a veces ni recordé que lo había dicho y después dijo, ¿tú pensaste cómo la hermana lo había tomado? Porque lo que dijiste quizás fue bien ofensivo y yo de verdad ni lo había pensado. Por eso debemos pensar antes de hablar, porque los ataques pueden ser bien directos e intencionalmente, también indirectos, que lo decimos pero después decimos, no, fue de broma. Nadie se preocupe. Pero hablar de los hermanos, si causa división, ahí tenemos problema. Que la Biblia dice, no murmuréis. No estoy diciendo que bromear siempre está mal, pero hay algunos tipos de broma que a lo mejor no. Que a lo mejor debemos dejar este clase de broma para no ofender a nadie, aún por si acaso, para no ofender. Es mejor dejar algún estilo de broma
para no ofender a nadie, para estar seguro que no ofende a nadie, para no causar división entre los hermanos, en vez de decir, no, que estaba bromeando, y después quizás de vez en cuando tú ofendes a alguien y te tienes que disculpar. Mejor dejar este tipo de broma. Si tu mano te ofende, córtala. También existen las confrontaciones inconvenientes y ahí tengo que tener cuidado porque a veces tenemos que confrontar a los hermanos. Como yo dije anteriormente, si tú ves un patrón de pecado en un hermano, no debes de hablar chismeando, pero sí debes hablar con el hermano directamente para poder edificar. Pero existen las confrontaciones inconvenientes, te explico. Si uno viene al hermano y dice, tú estás mal y te muestro cómo, y uno predica y le habla y lo ataca así, aunque sea en privado, es inconveniente porque le vas a poner a lo defensivo y no te va a escuchar. Y vas a causar división. Estamos hablando de causando divisiones, como dice ahí, speak not evil. Y si le hablas la verdad, pero sin gracia, estás hablando mal. Y vas a causar división. También existen las confrontaciones, aunque no sean tan fuertes, pero en público eso no debe pasar tampoco, porque si alguien está haciendo algo mal y tienes la confrontación en público, como dicen un intervention, eso tampoco está mal porque vas a causar división. Aquí estamos nosotros y tú que estás mal. Alguna vez mi papá le gusta hablar una historia que cuando mi abuelo se había salvado hace poco tiempo cuando pasó esto. Hace menos de un año y vino un evangelista y estaba predicando acerca de los males de eso y de eso y de eso. Y en esta época era la época hippie, entonces estaba predicando en contra de los hippies porque tenían muchas cosas de su estilo de vida como no tenían que hacer, que no era bien cristiano, y estaba predicando y siguió hablando que no debe fumar, ni debe tomar drogas, ni debe hacer eso, ni el rock and roll, ni eso. Y empezó a predicar acerca de los pantalones bell bottoms que usaban los hippies. Y él estaba predicando que eso es un estilo de vida malo y eso te identifica con los hippies y entonces no debe usarlo. Y mi abuelo, que era parte del US Navy, él sabía que los bell bottoms eran para los marineros. Entonces no era una cosa hippie, era una cosa que los hippies usaban, pero no era de hippie. Y era una cosa que era para los marineros. Y él empezó a predicar que los bell bottoms no se deben usar porque se identifica con los hippies. Y mi abuelo se paró, estás mal, predicador, y se sentó. Había sido salvado en menos de un año. Es una confrontación inconveniente. Aunque tuvo razón, fue inconveniente. ¿Por qué? Aunque tuvo razón, aunque el predicador estaba mal, no tenía la información correcta, causó división. Y entre el cuerpo de Cristo no debe existir una división. Una confrontación privada que se había acercado al predicador después y le había dicho, mira que tú sabes que esos pantalones lo usaban los marineros antes de los hippies y que era una cosa así, en privado. Pero pararse ahí mismo, estás mal. Eso no debe suceder. Entonces, no murmuréis. Muchas veces, solo pensamos de los chismes, pero también existen los ataques que pueden causar división, aunque sean de broma. Y también las confrontaciones que se hacen o en un lugar equivocado, como en el servicio mismo, o en una manera equivocada, hablando la verdad pero sin gracia,
o con otras personas presentes que no deben estar ahí, están causando división. Y que no debemos hablar de los demás. ¿Por qué? Ahora que hemos hablado de las primeras 3 palabras, vamos a ver los demás. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Eso es el problema que vemos aquí, que para murmurar de alguien, sea un chisme, sea un ataque, sea una confrontación mal hecho, para hacer esto primero tienes que juzgar. Primero tienes que juzgar. Todo comienza en el corazón, en la mente. Y entonces para hablar mal de otro, primero te pasó algo en el corazón. Que tú estabas juzgando al hermano para después escuchar un chisme. Y le juzgaste en el corazón. Para pasar el chisme a otro. Tú tuviste juicio en tu corazón acerca de otro hermano. Todo comienza ahí. Dice, no murmuréis, no para poder saber, no, mira que no debemos hablar, entonces todos nos tapamos la boca y así vamos al cielo todos felices. No, porque todo pecado comienza en el corazón, existe en el corazón de uno. Y esto se debe resolver antes de todo. Uno tiene que ser salvo por la gracia de Jesucristo, por lo que hizo en la cruz. Después, todo eso, siguiendo a Dios, Él te cambia el corazón y después las acciones lo siguen. Entonces dice, no murmuréis, no para resolver el problema físico que tenemos, que hablamos mucho, hablamos mal de otros. Es para identificar otro problema que existe aquí, que es el juicio del corazón. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ahora los da los dos juntos. ¿Ves? Dice, no murmuréis. ¿Por qué? Porque el murmurar identifica, es como una luz ahí en el carro que te dice que algo está mal. ¿El luz está mal? No, lo tapo, está bien. Pero si no hayas resuelto el problema que ahí tienes en tu carro, vas aún mal. Y el carro se rompe y después uno gastó tanto. Y existen muchas religiones que quieren tapar los pecados, pero sin resolver el problema verdadero. Hay que identificar el problema verdadero y con oración y siguiendo a Dios y dejando que el Espíritu Santo que te puede salvar, después las acciones lo van a mostrar también. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Como dije antes, la ley, aquí se habla de la ley de la gracia de Jesucristo. Se habla de cómo Dios quiere que vivamos, que debemos seguir la manera que Dios quiere que vayamos para dar el evangelio para los demás. Pero si yo estoy hablando en contra de mi hermano, si no tiene unión el cuerpo mismo, ¿cómo voy a poder evangelizar a los demás? Si estoy en contra de mi propio hermano en Cristo. Y no es posible. Si estoy hablando mal de mi hermano, aunque esté en pecado, si estoy hablando mal de él, estoy hablando mal también de la gracia de Dios que está salvando a él, que está ayudando a él, que está trabajando Dios en su vida, y eso no me pertenece a mí hablar de él. Yo debo hablar solamente
por la gracia de Dios, hablando de la gracia de Dios. Y si me toca confrontar al hermano, entonces debo buscar en mi propio corazón también para no poder hablarle mal a él y confrontarlo en una manera que va a causar división entre el cuerpo. Debo hablar gracia. Pero entonces, si yo estoy hablando mal de él, voy a causar división. Estoy causando una división entre dos personas que están bajo la gracia de Dios. Y eso no debe ocurrir. Si murmura de la ley y juzga a la ley, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Eso nos quiere decir que hablar en contra del hermano nos pone sobre el hermano. Como yo estaba marcando el papel de mi estudiante, yo estaba sobre ella porque yo era el profesor, pero a veces nos gusta este sentido de ser superior a otra persona. Entonces, si yo puedo pasar juicios, si yo puedo juzgar a él, entonces yo me siento aún superior. Y nos gusta por el orgullo pecaminoso que tenemos. Pero si estamos hablando en contra del hermano, si estamos hablando mal del hermano, entonces nos ponemos como juez, nos ponemos sobre otra persona, como el juez está sobre el criminal para poder pasar juicio. Si yo me pongo sobre mi hermano, entonces estoy también diciendo que yo tengo el poder de la ley. Y eso no debe pasar. No eres hacedor, sino juez. Yo he cambiado mi posición, que yo debo reconocer que también soy criminal. Yo también soy pecador. Yo no soy el juez, yo también soy pecador bajo la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué yo hablo mal de mi hermano que es igual a yo? Vemos aquí rápidamente 3 ejemplos de personas en la Biblia que querían hacer algo que no era su rol. No le tocaba hacer. Primeramente vamos, o si pueden escuchar solamente, Primera de Samuel, el capítulo 13, está hablando de Saúl. En el versículo que dice, aquí el versículo 8 hasta el 14. Y el Saúl estaba esperando a Samuel para dar un sacrificio. Y para saber, solamente los sacerdotes podían dar sacrificio. Y Saúl no era sacerdote, era rey. Y dice, él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Entonces Saúl, queriendo ser juez, queriendo ser sacerdote en sobre de los demás que no le pertenecía, pasó juicio mayor sobre sí mismo. También los fariseos. En Mateo capítulo 23, comenzando en el versículo 10, dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo.
el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Estaban pasando juicio a los demás. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Se pusieron sobre el lugar de la ley, se pusieron sobre la ley y que recibieron juicio mayor. Otra vez. Y uno más, Isaías 14, que habla de Satanás mismo, Lucero. Dice así, Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se puso sobre Dios y recibió mayor juicio. Eso es el peligro de tener juicio en nuestros corazones. Murmurar de los demás, aunque sea chisme, aunque sea un ataque, aún de broma, o que causa divisiones o una confrontación inconveniente, muestra que nosotros tenemos en nuestro corazón un juicio sobre un hermano. Y cada vez que vemos en la Biblia que alguien se pone en un rol más alto de lo que debe, que se pone en un rol sobre la ley de Dios, aunque la ley fue del Antiguo Testamento o la ley de la gracia que tenemos hoy, si tú te pones sobre la ley de Dios, si tú te pones sobre la manera y las predicaciones y las enseñanzas de Dios, te pones sobre la ley. Y no funciona, nunca ha funcionado. ¿Por qué? Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Somos todos bien arrogantes, bien orgullosos. Aún el humano más humilde es más orgulloso de lo que debe ser. Somos todos pecadores. Pero uno solo es el dador de la ley. ¿Y qué menciona primero? Que pueda salvar y perder. Puede salvar, quiere salvar. También puede perder. También te puede condenar. Es un problema. Si uno nunca se arrepiente, entonces va a perder. Vas a poder vivir la vida juzgando a otros, bien cristianito, pero con el corazón muerto como los fariseos. Y van a recibir mayor condenación. O podemos admitir que somos pecadores y recibir la gracia de Dios. Y el verdadero dador de la ley, el verdadero juez, también te puede salvar. Y te puede transformar para tampoco murmurar en contra de los demás.
Es el mensaje bien práctico porque todos podemos mejorar cómo usamos la boca. Pero también es bien doctrinal. ¿Por qué? Porque este simple pecado, esta simple acción de murmurar identifica el problema básico de toda la humanidad, que es el pecado. El orgullo, el pensar que uno es más de lo que es. Cualquier pecado lo puede hacer. Cualquier pecado te identifica como pecador. Y todos nos debemos arrepentir. Y todos cada día debemos orar para que Dios nos siga transformando para poder reflejar el amor de Dios al mundo. Que nosotros no juzgamos a los demás, ni chismeando, ni atacando, pero que vivamos en armonía con los hermanos para reflejar mejor al mundo el amor que Dios tiene para ellos, para poder dar también a ellos el Evangelio. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es práctica, que nos puede cambiar la vida, pero también que podemos ver tu corazón para nosotros. Que podemos ver que somos pecadores, pero podemos venir ante tu presencia, Señor, y recibir tu gracia. Y después de haber recibido tu gracia, Señor, ayúdanos a transformar, ayúdanos a someternos a tu palabra, a tus enseñanzas, para no causar divisiones entre el cuerpo de Cristo, Señor. Que cada uno aquí, Señor, que podemos escuchar, que podemos seguir siguiendo a tu ejemplo, Señor. Seguir siguiendo tu Biblia, Señor, tus palabras, para poder llevar el Evangelio al mundo, Señor. Pido tu bendición sobre todos aquí presentes, Señor, en tu nombre. Amén. Están despedidos.